Prueba 1, saludad a todo el mundo al micro, por favor. Hola. Muy bien, yo creo que funciona. Vamos a ello, gracias María. Te quito esto de en medio. A mí. Ahí. Bueno, nos habíamos quedado en la ley de proporcionalidad. Mirad, la estructura secundaria del ADN era muy fácil. Os dije que en ese parrafillo teníais las características que os pueden pedir de esa estructura. Teníamos que hablar de que había dos largas cadenas de desoxirribonucleótidos que eran paralelas en sentido contrario, lo mismo que decir que son antiparalelas. Entonces, si queréis utilizar antiparalelas es más fácil. Seguimos, enrollada alrededor de un eje imaginario, porque lo que hacía era una hélice, y el eje es el que indica alrededor de lo que gira esa hélice. Seguimos con esto, y nos decía después que las bases se unen por complementariedad, pero están unidas por complementariedad gracias a puentes de hidrógeno, que recordad que era un enlace relativamente débil, pero aunque era débil, ¿qué pasa? Que cuando tenía mucho, estabilizaba mucho la molécula. Entonces, romper muchos puentes de hidrógeno me cuesta bastante energía y necesitaré mucha temperatura. Son dos cadenas, ¿sí? Antiparalelas, que tienen un extremo 5', que era el del fosfato, ¿os acordáis? El que tenía el fosfato libre, y otro extremo 3'. Si yo tengo esto, la hebra antiparalela, la complementaria, tendrá el 3' justo enfrente de este 5' y aquí abajo 5', ¿veis? Va en sentido contrario. Son como dos líneas de metro en sentido contrario. ¿Lo pilláis? Vale. Seguimos. Aquí tenéis los puentes de hidrógeno que se hacían. ¿Os acordáis que os enseñé la complementariedad por insulto o no? Hicimos lo del insulto aquí, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, le decía a Diego, atontado, ¿tú qué me decías a mí? Tonto, ¿no? Un insulto débil, un insulto que 2 puntos te doy, Diego. Vaya mierda de insulto. Pero claro, si subíamos el nivel IRI y te decía gilipollas, ¿tú qué me decías? Cabrón, cabronazo, muy bien. 3 puntos de insulto, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que tiene 3 puentes de hidrógeno, que es más bestia, que tiene más empaque ese insulto. ¿Sí o no? Yo creo que con eso no se olvida nunca. Hay otra cosa que creo que era Guardia Civil, que era GC, y no me acuerdo lo otro. Pero como a mí con los insultos se me quedaba, pues yo lo digo con los insultos. Seguimos. La ley de proporcionalidad hay que aprenderse estas fórmulas, pero yo os dije una manera fácil de entenderlo, que era, si yo tengo, por ejemplo, en ADN, estamos hablando un 20% de timina, ¿cuánta adenina tendré? Lo mismo exactamente, otro 20. ¿Esto constituye qué? Un 40%. Si yo tengo ese 40%, lo que me queda restante de ADN, ¿cuánto es? Un 60%. Y como son proporcionales, ¿verdad? Como hay una proporcionalidad de bases, cuando tengo una guanina y una citosina, ¿cuántas guaninas tendré y cuántas citosinas? Me refiero a un porcentaje. 30. ¿Lo veis o no? Si en algún momento os ponen que hay, imaginad, 33% de adenina, 45% de timina, y así, y veis que no cuadran, puede que estamos hablando de un virus que tiene ADN monocatenario. Si no cuadran, ADN monocatenario. ¿Qué es monocatenario? Lo voy a explicar a continuación. Cuando es monocatenario es que solo tiene una hebra, ¿vale? Y eso ocurre en el ARN. El ARN siempre suele ser monocatenario, salvo algunos virus. Los virus son siempre los que rompen todo esto. Entonces lo explicaré ahora. Si es bicatenario como el ADN, son 2 hebras. Entonces, si fuera un ADN normal, siempre voy a tener estas proporciones cumpliéndose, tal y como indica la ley de proporcionalidad de Chargaff, que la tenéis ahí abajo. ¿Lo entendéis? Vale, perfecto. Pues borramos y seguimos. María, ¿puedes pasar a la siguiente? Pues mira, pone... Ya está, genial. Muy bien. Eso era repaso de lo anterior. ¿Tenéis dudas de lo anterior o no? No, vale, esto ya es sencillo. Lo único que hay que ir estudiando, no lo dejéis para el final. Os he subido más actividades de ácidos nucleicos. Algunas las miraremos aquí y por eso estoy grabando. Porque si voy grabando puedo dedicar algunas sesiones del final para el repaso del temario para actividades para hacer exámenes, que eso es lo que más me interesa. Vamos con la estructura del ADN. Mirad, me preguntaron ayer, ¿qué hay que estudiar? ¿Se los apuntes que tenemos ahí o lo que tenemos en las diapositivas? Yo empezaría estudiando el tema, ¿vale? Con lo que yo he puesto de diapositivas de apoyo. Pero una vez llegamos a la estructura del ADN, solo hay 2 páginas entre ADN y ARN ahí. Entonces, yo ya me pasaría a esto. ¿Por qué? Porque esto es mucho más amplio. Y yo creo que lo vais a entender mejor, lo vais a defender mucho mejor. María, sé que son más páginas, pero es lo que hay. Ya está, ¿vale? Bien, vamos a ver cómo es la estructura del ADN. Habíamos hablado de la estructura primaria, ¿os acordáis?
que era, igual que en las proteínas, una secuencia de monómeros, en este caso de nucleótidos. Después nos habíamos metido una segunda estructura, la estructura secundaria, que era la doble hélice. Le pongo la complementaria y giro como una hélice. ¿Qué medida me encuentro en esa estructura? Tiene 20 Armstrong de diámetro. Hay 3,4 Armstrong entre cada par de bases. Se refiere par de bases a una y a su complementaria. Por eso entre escalón y escalón me encuentro que hay 3,4. Como cada vuelta tiene 10 pares de nucleótidos, entre cada vuelta hay 34 Armstrong. Es decir, la vuelta entera ocupa 34 Armstrong de longitud. ¿Lo veis o no? Sigo. Esto es muy importante. 10 pares de nucleótidos igual a 10 peldaños. Esta forma que hemos descrito hasta ahora es la forma B de Watson y Crick, que es la forma normal en la que encuentro el ADN. Sin embargo, en laboratorio, a base de trastear con el ADN, hemos visto que hay una forma A. La forma A es la que se suele tener cuando está la molécula deshidratada o a una temperatura alta pero sin denaturalizarse. Esto no es necesario que lo sepáis como tal, es decir, para defenderlo, pero sí que entendáis que hay otras formas de ADN, es la misma pero modificada. Y luego tenemos la forma Z, que podemos encontrar en algunas estructuras del organismo, pero es muy leve, no aparece con normalidad, que son 12 pares de nucleótidos por vuelta, y el levo gira en vez de dextrógira, es decir, gira hacia la izquierda en vez de hacia la derecha. Pero a mí la que me interesa es la forma B. Pero entonces, de la B que te estudia, que es de Watson y Crick y otro. No, y todo lo que hemos visto antes, todo lo que hemos hablado antes de la doble hélice antiparalela, la estructura secundaria que hemos hablado antes entera, es la forma B. ¿Vale? Obviamente no está aquí Rosalind Franklin, que es la que echó la foto famosa del ADN, porque sabéis que en esa época el tema de la mujer investigando como que no se valoraba mucho. Pero bueno, al final los que pusieron el nombre, digamos, y elaboraron la teoría, se supone que eran Watson y Crick. ¿Seguimos? Vale, ¿la habéis entendido esto? La forma B es la que mola, la que a mí me interesa. Forma A, estudiando laboratorio, con poca agua, deshidratada, con altas temperaturas, nos salía que estaba un poco más girada. Como estaba un poco más girada, se altera el escalón y está torcida. ¿Os acordáis de lo que os dije de la escalera de caracol? Sí, que os dije, yo voy bajando la escalera de caracol y tenía el pasamanos donde me agarraba, y eso eran las pentosas y los fosfatos. Y luego lo que quedaba hacia adentro eran las bases nitrogenadas. ¿Todo el mundo se acuerda de eso? Vale. Bueno, pues yo creo que con esto estamos. Vamos a seguir complicando un poco más la estructura del ADN. A ver. Cuando yo hablo de la estructura secundaria, tengo que hablar de algo muy importante que a nosotros en ingeniería genética y en todas las pruebas que sabemos de genética nos ha venido muy bien, que es la desnaturalización y renaturalización. Igual que las proteínas, yo puedo, digamos, desmontar ese ADN de forma parcial. En algunos casos, si la temperatura es muy alta o se mantiene ese cambio de temperatura mucho tiempo, me lo puedo cargar permanentemente. La desnaturalización consiste en separar las dos hebras a modo de cremallera. Si yo antes tenía una hebra aquí y otra aquí, que estaban unidas por puentes de hidrógeno, ¿sí o no? Cuando yo le meto calor, rompo esos puentes de hidrógeno. Recordad que es una estructura muy estable, porque aunque los puentes de hidrógeno no sean el enlace más fuerte del mundo, hay muchísimos. Cuando yo le meto calor, estoy rompiendo esos puentes de hidrógeno y voy abriendo como una cremallera. Voy bajando la cremallera y voy separando las dos hebras de ADN. ¿Sí? Esta separación que os digo por rotura de puente de hidrógeno sería el efecto cremallera. ¿Qué temperatura necesito? Temperaturas muy altas, porque pensad que el ADN lo tengo que conservar muchísimo. Tiene que ser una estructura bastante resistente. Hablamos de subir la temperatura a unos 100 grados. A los 100 grados, hombre, un poquito antes ya empieza el tema, pero se empieza a desnaturalizar ADN. ¿Por qué os digo esto? Porque las proteínas sí que tienen una temperatura de desnaturalización bastante inferior, ¿os acordáis o no? Entonces, sobre los 100 es cuando ya esto empieza a desnaturalizarse. Pero también podemos utilizar, igual que las proteínas, el pH, o un ácido o una base muy fuerte para desnaturalizarlo. Igual, ¿vale? Esto es muy similar a las proteínas. Seguimos. Al igual que las proteínas, este proceso puede ser irreversible si le meto mucha potencia del agente desnaturalizador o si mantengo esa desnaturalización mucho tiempo, si el agente desnaturalizador está mucho tiempo. Temperaturas altas durante mucho tiempo o un pH inadecuado durante mucho tiempo. Pero también puede ser que sea poco tiempo, pero muy fuerte el cambio, que eso es importante que lo sepáis. Sigo. Si esto no es muy drástico y no dura mucho tiempo, se puede renaturalizar y sería como subir la cremallera de nuevo. Se separa parcialmente, pero como no lo aplica mucho tiempo, se vuelve a unir y se cierra la cremallera de nuevo por complementariedad de base.
¿Qué tal hasta ahora? Sí, ¿no? Vale. ¿Pero vuelve a su estructura original? Sí, puede volver a su estructura original. Lo que pasa es que tú piensas que esto es a nivel de laboratorio. Porque nosotros, si tú estás alcanzando sobre unos 100 grados en tu organismo, algo no funciona muy bien. O te has tirado de boca a una hoguera o algo está pasando. Pero es verdad que en el laboratorio... Dime, Daniela. Con el pH igual. Igual. Pero es verdad que en el laboratorio nos viene súper bien. Mira, cuando lleguemos al tema de biotecnología, este año voy a explicar un poco más en detalle, que otro año no había que hacerlo, la PCR. Porque la PCR es lo que nos está permitiendo a nosotros saber si hay virus en nuestro organismo, porque detecta el material genético del coronavirus. Entonces, eso lo explicaré, son ciclos de subir mucho la temperatura y bajarla. Cuando explique la replicación, la transcripción y la traducción, hablaré de la PCR. Y a partir de un poquito de material genético del virus, soy capaz de amplificarlo y saber si realmente ese virus está en mi organismo empezando a replicarse. Por eso es muy importante. Esto sirve también, esa complementariedad de bases, para saber, primero, el asesino de un sitio donde yo me encuentre muestras biológicas, como sangre, pelo, saliva, semen, fluido en general. Entonces yo puedo coger ese material genético, amplificarlo, echo las muestras de mi posible asesino y si encajan, dice, hostia, es que es tu ADN, entonces tú estabas en la zona del crimen. O también puede ser que pueda pedir una prueba de paternidad. Cogemos material genético de mi hijo, de mi hija, cogemos mi material genético y si hay una coincidencia de ciertos patrones que son pequeñas secuencias que se repiten, cuando eso encaja, es tu hijo. Que no encaja y solo hay 2 coincidencias de 13, por ejemplo, el repartidor de Amazon entra en acción. ¿Lo entendéis o no? ¿Sí? Vale, simplemente es que sepáis que hay ciertas secuencias, no puedo pararme mucho en esto, que son las pequeñas secuencias que se repiten en tándem, que están establecidas, que son muy variables de un individuo a otro, pero son una serie de bases muy similares entre sí. Y entonces resulta que eso determina que yo sea de una familia, que me parezca a mi hermano, y con esos marcadores son los que se detecta si alguien ha cometido un asesinato o no. Estos ADN satélite que se llama, y que son estos ADN que son repeticiones cortas, pero que aparecen mucho, esos 13 marcadores son los que utilizan en Estados Unidos. Entonces, si tiene alguien que es un criminal, lo tienes fichado, marca su ADN, lo tienes guardado, y entonces lo pasas por el códice este que sale en las películas, y dice, analizamos ADN, pásalo por el códice. De los 13 marcadores coinciden 8. Ostras, pero en otro coinciden 10. Parece que es de este. Porque es muy raro que coincidan muchas, porque ese ADN del que os hablo, esas repeticiones, pausa, larga, esas repeticiones en realidad son muy variables en toda la población. Entonces es muy difícil que coincidan las 13, las 12 si no es alguien cercano a ti o si no eres tú. ¿Lo entendéis más o menos o no? Sé que no me he metido en detalle, voy a colgar un par de artículos que sé que estáis hasta arriba, pero si a alguien le interesa puede echar un vistacillo. Hay 2 de Wikipedia y otro de una página donde puedes saber si tu hijo es tu hijo o es sorpresa, ¿vale? Pero lo explica muy bien en esa página. Bueno, seguimos. ¿Esto está grabando? ¿Tiene batería? Sí. Vamos a lo siguiente. Vamos a la estructura, al dibujito. Ya sabéis que yo dibujo fatal, pero he buscado algunos dibujillos que se ven mejor. Si os dais cuenta parece que están hechos casi a mano, pero es que resulta que los mejores dibujos que he encontrado para explicar esto son de libros antiguos de COU. COU era lo que había antes del bachillerato y de la ESO, y son libros muy buenos, que tienen un nivel muy bueno. ¿Veis la complementariedad de base? Lo que hemos dicho, timina, adenina, 2 puentes de hidrógeno, citosina, guanina, 3 puentes. Si yo nos pusiera las letras de citosina y guanina, ¿sabríais decirme cuál es citosina y cuál es guanina? Eso es, perfecto, pues por el doble ciclo o no doble ciclo. Si yo veo que hay un doble ciclo formando 3 puentes de hidrógeno con algo, sé que es guanina con citosina. Si veo que hay un doble ciclo formando 2 puentes de hidrógeno con algo, es adenina con timina. Ojo, en ADN, porque todavía no hemos pasado a ARN. En ARN va a haber una complementariedad a la hora de fabricar la hebra de ARN, pero recuerdo que la ARN es solo una hebra, no son 2. 5', 3', cuando le asoma la piruleta por arriba, como lo estoy explicando, a los de cuarto de la ESO, el grupo fosfato, P de piruleta, cuando le asoma la piruleta, 5'. Cuando le cuelga el OH, 3'. Otro truco que le explicaba a ella para que se acuerden. ¿Quién se come la piruleta? Ester. ¿Qué tipo de enlace une el grupo fosfato con la pentosa?
tipo éster. Muy bien, le ponemos la tilde al principio y ya está. El enlace fosfodiéster, os acordáis de él, ¿verdad? El que estaba formado aquí y aquí, se ve claramente como unen los nucleótidos. Y ya está, aquí tenéis lo que hemos hablado antes de los peldaños, para que sepáis las distancias que hay entre dos nucleótidos, etcétera, etcétera. 3,4 Armstrong, 34 Armstrong por vuelta y 10 Armstrong de ancho. En vuestros apuntes creo que viene en nanómetros, pero bueno, prefiero en Armstrong porque es más fácil de memorizar y le da un poco más de empaque al dibujo. Cosas mías. ¿Sí? ¿Fácil? Vale, vamos a complicarlo un poquillo más, pero no mucho más. Estructura terciaria. Si antes yo había hablado de la estructura secundaria del ADN, ¿os acordáis o no? Resulta que ahora tengo que complicarlo un poquito más. Vamos a ello. Os voy a hablar de algunos nombres nuevos, pero yo creo que lo vais a entender perfectamente. Yo cojo la doble hélice y ahora para poder meterla dentro del núcleo o de la célula, cuando es una célula procariota que no tiene núcleo, recuerdo que estaba ahí en el citoplasma, ¿vale? Tengo que plegar muchísimo más la estructura secundaria, tengo que enrollarlo. Por eso dice que la terciaria es el plegamiento y empaquetamiento de la doble hélice por razón de espacio, porque quiero meterlo ahí y condensarlo ahí. ¿Por qué? Porque hay poco espacio en el interior de la célula o en el núcleo si es una eucariota. En los procariotas, yo en realidad lo que tengo es un solo cromosoma bacteriano que es circular y que es bicatenario. Entonces es como una goma del pelo que yo enrollo continuamente hasta formar una maraña así. ¿Sí? ¿Tenéis una goma del pelo? Gracias. Luego te desinfecto la goma. Cromosoma circular bicatenario, ¿vale? Que tiene las dos hebras. Cojo, estiro un poco, hago así, hago así, hago así, y esto es como hacer magia cutre. ¿Dónde está? ¿Lo veis o no? Era así, pero yo lo condenso mucho más, lo pliego muchísimo, de una forma entre comillas organizada. Muy bien, toma, coronavirus para ti. Seguimos. Estoy limpio, me he echado gel antes, que conste que está en cámara todo grabado y me denuncian. Bueno, vamos con los eucariotas. Mira, los eucariotas son un poquito más complejos, porque en realidad aquí os recuerdo que tenemos 23 parejas de cromosomas. Cada cromosoma sería, ¿vale? Cada molécula de ADN lineal es una molécula lineal. ¿Eso qué quiere decir? Que el cromosoma 1 sería una molécula de ADN, pero ¿es circular? No, es una línea. ¿Lo veis o no? ¿Sí? Pero, repito, si el de la bacteria era circular, ¿verdad? En este caso, cuando hablamos de nuestros cromosomas, es una molécula de ADN que es como lineal. No está enganchado por los extremos, sino que es una línea, es como un cable. ¿Lo pilláis? ¿Cuántos cromosomas tenía en la pareja 1? ¿Si es una pareja? Dos, perfecto, pues tendré, en la 1 tendré, ¿veis? Una molécula lineal y otra molécula lineal de ADN. ¿Lo veis o no? ¿Sí? Casi 23 veces. Claro, así 23 veces, en total 46 moléculas lineales de ADN. Creo que se llama esqueleto covalente, ¿no? El esqueleto covalente es de antes. El esqueleto covalente, espérate, Diego, mira. Esto sería un cromosoma, ¿vale? Con una sola cromátida, porque ya hemos hecho la división y todo. Esto es una molécula de ADN entera, con sus puentes de hidrógeno, entre bases, etcétera, etcétera, ¿sí? El esqueleto covalente del que estamos hablando, Diego, sería la pentosa, perdón, el fosfato y la pentosa que hay aquí. El fosfato y la pentosa que hay aquí. Esta parte de aquí que forma el pasamano, eso es el esqueleto covalente. Y la base nitrogenada que se enfrenta con la otra complementaria sería el peldaño. Entonces tú piensas que el pasamano es siempre el esqueleto covalente de pentosa fosfato, que se llama, que es lo que viene anteriormente en la diapositiva. ¿Sí? En este caso, efectivamente tú tienes esqueleto covalente, pero ya está unido su hebra complementaria por puentes de hidrógeno a través de complementariedad de base. Y yo tengo 46 de estas, efectivamente 23 parejas. Si os dais cuenta hay una gran cantidad de material genético y yo tengo que organizarlo bien. ¿Cómo lo voy a organizar bien? Ahora veréis. Vamos a meter aquí una proteína de la que yo creo que ya os he hablado. Os hablé de la histona. Algo mencioné, ¿verdad? Vale, el año pasado viste histona. ¿No suena? No, ¿no? Vale. Muy fácil. Yo voy a empaquetar utilizando
proteínas. Entonces, ese cable enorme que tengo de ADN, tengo que guardarlo de alguna manera, tengo que organizarlo. Pues cojo histonas, que son unas proteínas, que las junto, cojo un octámero de histonas, es decir, 8 histonas juntas, y forman como si fuera una especie de pelotilla. ¿Sí? Y alrededor de esa pelotilla, yo cojo mi molécula de ADN y la enrollo. Y me voy a otra pelotilla. Un par de vueltas más. Otra pelotilla. Y así hasta que tenga completamente toda la molécula de ADN organizada formando la estructura que llamamos terciaria, que es collar de perlas. ¿Por qué se llama collar de perlas? Porque parece un collar de perlas. Una perla unida por el hilo a otra perla, unida por el hilo a otra perla. ¿Lo pilláis? ¿Quién no lo entiende? Lo repito. Veo caras de... Tengo sueño. Dime. ¿Lo de dentro es la histona? Esto de aquí es un octámero de histonas. Un conjunto 8 histonas. Pero efectivamente estos son histonas. O sea, cada perla es un octámero. Sí. Ahora veréis por qué. Ahora voy a poner un dibujillo, ¿vale? ¿Sí o no? ¿Y eso que tiene función estructural? Muy fácil. Ayuda a organizarlo sin que sea una maraña. Entonces yo puedo localizar en cada zona dónde están los genes necesarios. Es como que organiza y además llega a condensarlo un poquito más. En vez de estar todo suelto, está en bolitas, ¿no? Exacto. Mejor organizado, función estructural, pero también organizativa, y lo condensa. Pero puedo condensarlo aún más. Si yo cojo este collar de perlas y lo enrollo aún más, aún más, aún más, genero ¿el qué? Un cromosoma. Entonces el cromosoma sería el segundo grado de empaquetamiento, este es el primero, y el segundo es organizar eso enrollándolo aún más. Recuerdo que los cromosomas cuando tienen dos cromátidas es porque el ADN está duplicado. Lo recuerdo, aunque lo explicaré más adelante en genética molecular. ¿Lo veis? ¿Lo habéis entendido de verdad? No pierde organización ni nada. No, al revés. Es como hacer una mudanza. Es coger todas tus cosas, dividirlas por cajas de forma adecuada para que cuando tú llegues a tu casa lo puedas organizar todo igual. Es más organizado todavía. Empaquetamiento mediante proteínas básicas. Son básicas porque ayuda a la unión del ADN, ¿vale? Esas proteínas básicas son histonas. Cromatina en reposo, pero cuando voy a dividirme, esa cromatina la organizo aún más, la pliego aún más, generando cromosomas. Y por último, le da estabilidad por multitud de proteínas especiales. Hay algunas proteínas que ayudan a estabilizar esto, además de la histona, es decir, externas que estabilizan, pero no entramos en más detalle. Sí, ¿no había dicho antes que las parejas de cromosomas eran dos de esas lineares? Sí, sí. Entonces, Vale, un cromosoma está organizado aquí. Este es el 1 de la pareja 1, pues tiene este, y luego tendrá otra molécula de ADN que se organizará en el otro cromosoma. pero entonces no son dos moléculas lineares. Una y otra. Enrolladas, ¿no? Sí, pero sigue siendo lineal, no se une un extremo con otro y es circular. Es verdad que está enrollada, pero sigue siendo lo que llamamos lineal en el sentido de que hay un extremo por un lado y otro extremo por otro, y no se juntan. Mientras que en el caso de la bacteria sí era lo que hemos hecho con la goma de María. Los dos extremos circulares están unidos. Entonces al final, aunque yo lo enrolle, cuando yo lo desenrolle, sigue estando unido. Esto cuando yo lo desenrolle es un cable. Ya está. ¿Sí? Vale. Sigo. Vamos a ello. Esta estructura de la que he hablado se llama collar de perlas, que consiste en ADN más histonas, se da en células en interfase, es decir, que todavía no han empezado a dividirse, y constituyen lo que llamamos cromatina. Sigo. Aquí distinguimos dos nombres. El nucleosoma, que sería el conjunto del ADN que se enrolla junto con esta histona, ¿vale? ¿Sí? Y el tramo de hilo de ADN que hay entre uno y otro, que es lo que denominamos ADN ligador. También a veces se llama espaciador. Ese ADN ligador serían aproximadamente, ahora lo veremos, una serie de bases, pero todos son números aproximados. Se habla de unos 200 en torno a la histona, es decir, unos 200 nucleótidos en el nucleosoma, pero tranquilos que hay un dibujo ahora, no notéis nada, ¿vale?
¿Vosotros entendéis la estructura y el nombre? Nucleosoma, ADN enrollado alrededor de histonas y ADN ligador, el cable que une un nucleosoma con otro. Hasta ahí sí, ¿no? Hay una excepción a todo esto. Hay un tipo de proteína especial que hace que se pliegue un poquito más, que sería la estructura cristalina de espermatozoides. Y esa proteína de la que hablo, que hace que se pliegue un poquito más, se llama protamina. Sería como la histona especial que tienen los espermatozoides, porque los espermatozoides necesitan que esté todo muy bien condensado para que ocupe poco, pese poco y el espermatozoide pueda correr más, ¿lo entendéis? Entonces, cuando yo hablo de una estructura terciaria en eucariotas, puedo distinguir también la estructura cristalina en el núcleo del espermatozoide, alto grado de empaquetamiento, mayor que el anterior, y con protaminas, que siguen siendo proteínas básicas, que tienen una mayor atracción por el ADN. ¿Para qué? Para plegarlo más todavía. Favorece la movilidad del espermatozoide, lo que he comentado antes. ¿Lo veis o no? Vale. ¿Por qué os he dicho que no anotéis datos del tema del nucleosoma? Mirad, porque creo que está ya aquí el dibujo. Está aquí lo de 200 nucleótidos, 80. Ahora vuelvo aquí, ¿vale? La siguiente, sí, perfecto. Ahora vuelvo a la de antes. Mirad. Mismo libro de Coe, creo recordar, de Anaya. ¿Veis el nucleosoma? Y te dice nucleosoma. Mola un huevo. Unas 200 pares de bases, que es lo que he dicho antes. Pero sin embargo, no sé si he llegado a decir que el ADN espaciador o ligador tiene en torno a unas 80 pares de bases. ¿Pares o nucleótidos simples? ¿Qué me diríais? Pares de bases. ¿Lo veis o no? Ahora, ¿por qué serán pares? Porque una doble hélice. Eso es. Recordad que estamos hablando, aunque veáis un cable, son dos cadenas de ADN unidas por complementariedad. Recordadlo siempre, ¿vale? Y ahora aquí, ¿qué tengo? El espaciador. Y pone 54 pares de bases. 54, ¿eh? Ojo, 54, antes he dicho unas 80. Lo que quiero que sepáis es que esto es variable. Puedo encontrarme 205 pares de bases enrolladas alrededor de la histona generando el nucleosoma. Claro, esto es aproximado, no es el número exacto. Por eso que no eche para atrás cuando veáis 54. En torno a 80, en torno a 200, es lo que se suele decir. ¿Vale? Muy cercano a siempre a esos números, pero en torno. ¿Sí? Vale. Vamos entonces a ver la teoría de antes. Esta parte de aquí la hemos visto antes, pero vamos a hablar un poquito más del nucleosoma. Mirad. Se considera unidad de empaquetamiento del ADN. Material genético, cuando yo lo descondenso, parece un collar de perlas, porque ese collar de perlas ya he dicho que se va organizando un poquito más, se va condensando un poquito más. ¿Dónde se ha visto esto? En micrografía electrónica, un tipo de visualización donde ya tiramos de una mayor capacidad de resolución que la que tiene un microscopio óptico. Ya nos metemos un poquito más en detalle. Sigo. Y ahí vemos los nucleosomas que están enlazados por ADN ligador. Dice nucleosoma, octámero de histona alrededor del cual se enrolla una doble hélice de ADN y aparece como una estructura cilíndrica de unos 11 nanómetros de diámetro. Esa es la definición de nucleosoma. ¿Sí? Sigo. Cada nucleosoma permite el enrollamiento aproximado de 200 nucleótidos y se encuentra unido con el siguiente nucleosoma por un ADN ligador de hasta unos 80 nucleótidos. ¿Sí? ¿Viene algo de los nucleosomas en vuestros apuntes básicos? Miradlo, por favor, echa un vistacillo. Nada. ¿Pero se puede preguntar por los nucleosomas? Sí, se pregunta. Entonces tened cuidado con eso, ¿vale? Esto hay que ampliarlo un poco. Sigo. Y esto creo que es ya el fin de los tiempos. Perfecto. Vamos a terminar con esto y nos pasamos a la ARN. Hemos visto la estructura terciaria. Cuando yo lo plegaba un poquito más, generaba ¿qué? Un cromosoma. ¿Sí o no? Vale, pues ese cromosoma es la estructura cuaternaria. Por lo tanto, ya lo he explicado antes. Disposición que adopta en el espacio del ADN con estructura terciaria a replegarse más todavía sobre sí mismo. Origina los cromosomas.
que los puedo visualizar cuando la célula va a dividirse. Se suelen ver cuando ya estamos a punto de empezar mitosis, meiosis, y ahí es cuando se va a ver. La última fase de la interfase se pueden observar. Pero ¿qué pasa? Que es la mitosis y la meiosis cuando ya se condensan definitivamente. O sea que en esa última fase de la interfase ves una marañilla, pero ya no ves el cromosoma todavía como tal. ¿Vale? ¿Sí? Por lo tanto, Alex, lo veo cuando la célula se está dividiendo. Repasamos. Cadena polinucleotídica, que son muchos nucleótidos juntos, estructura primaria. Cuando la pego a otra complementaria y la enrollo formando doble hélice, estructura secundaria. Cuando a continuación le meto proteínas básicas alrededor de las cuales se organiza, primer grado de empaquetamiento. Y cuando le hago el segundo grado de empaquetamiento es cuando cojo esa cromatina que se ha formado, estructura terciaria, y la enrollo más sobre sí misma, generando entonces cromosomas, que es la estructura cuaternaria, gracias al segundo grado de empaquetamiento. ¿Lo veis o no? Pero los grados de empaquetamiento empiezan a partir de la estructura secundaria. Nunca me digáis que este es el primer grado de empaquetamiento, porque la liamos, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Denso? El primer grado de empaquetamiento es lo que tú has hecho con la gomilla en los procariotas y lo de la cuella de perla en los eucariotas, ¿no? Pasa que, claro, la superhélice, esta que tienen los procariotas, tiene otra organización y no tienen proteínas permanentemente unidas. Hay proteínas que estabilizan, pero no están siempre unidas. En el caso de la histona sí que está siempre esa perla, digamos, ese nucleosoma formado. Vale. ¿Venía lo de los támeros de histona en vuestros apuntes y lo del nucleosoma o no? Vale. Nos vamos a lo último. Y esto es muy importante. Aquí todo lo que os voy a poner siempre de excepcionalidad son virus. Los virus siempre se saltan todas las normas. El ADN, según el número de hebras que tenga, puede ser monocatenario, una cadena, o bicatenario, dos cadenas. ¿Cómo suele ser siempre? Casi siempre, bicatenario. ¿Quién es la excepción para esto? Los monocatenarios, que un ADN, ojo, no ARN. El ARN sí suele ser monocatenario, pero en ADN el monocatenario es una excepción y son los virus. Y el bicatenario es lo normal. Y ahora vamos a su forma. Si es lineal, lo que hemos dicho, una línea, es lo que me encuentro normalmente en células eucariotas y también en algunos virus. Pero luego tengo, Antonio, otras que son circulares, que son las que encuentro en procariotas. ¿Y en algunos virus también? Pues sí, siempre en algunos virus. Pero ¿había algún orgánulo en las células, Nico, que viniera de los procariotas? Seguro, las mitocondrias y los cloroplastos. Pues resulta que el ADN que tienen dentro, mitocondrias y cloroplastos, es circular. ¿Vale? Eso lo veremos en la teoría endosimbiótica al iniciar las células. ¿Lo habéis pillado? Ahora combinamos las dos cosas. Vamos a ello. ¿Dónde me encuentro organismos con ADN monocatenario lineal? Virus. ¿Y un monocatenario circular? Hemos dicho que el monocatenario es solo de virus, ¿no? Pues virus también. ¿Dónde me encuentro bicatenario lineal? Coño, aquí en todas las células eucariotas hay un bicatenario lineal. No. ¿Cuántos hay? 46. En el caso del ser humano. Si nos vamos a otras especies cambia el número. ¿Sí? Pero nosotros tenemos 46 moléculas que son bicatenarias y lineales. Y en algunos virus también. ¿Y el bicatenario circular, dónde me lo encuentro? Bacterias, los procariotas, también en cloroplastos y mitocondrias porque vienen evolutivamente de ellos. Y, como siempre, y siempre la misma muletilla, y algunos virus. Porque los virus, los cabrones, lo abarcan todo. ¿Sí? Terminado el PowerPoint de ADN.